Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche volvemos al tema económico, porque aunque querramos olvidarnos de él, todos los días tenemos que sacar nuestros presupuestos y hacer nuestras cuentas para planificar así qué haremos, y nos vemos muchas veces en la situación de que lo planificado no nos alcanza para los gastos dispuestos. Por eso es que es tan importante analizar, observar los cambios en la economía y conocer cómo funciona ese tinglado económico de nuestro país y del mundo, para así saber qué hacer en un determinado momento, saber si ahorramos, si gastamos, si es momento de hacer una inversión como por ejemplo en una vivienda, en un automóvil, en un negocio, o si simplemente debemos de constituirnos todos en vigilantes de cómo se mueven los sectores económicos del país y el gobierno, porque amigos, todos los movimientos económicos del país repercutirán sobre nuestros bolsillos. Todo es un tinglado y no es verdad que lo que hace el gobierno o lo que hace un sector económico no va a influir en la vida de todos los ciudadanos y en el desarrollo del país. Esta noche vamos a presentar la situación económica del país desde el ángulo o el punto de vista de dos economistas del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Vamos a hablar también de la colocación de los 500 millones de dólares de deuda en el mercado internacional, como hemos visto en los periódicos, del efecto de la venta de la cartera de 500 millones del Banco de Reserva al Scotiabank, y también del proceso que se llevará a cabo del plan de la educación. Para esto vamos a darle la bienvenida a los economistas Ernesto Selman y Miguel Collado. Amigos, la verdad es que en este momento económico en que vivimos nosotros, los ciudadanos, a todos nos preocupa que nuestra moneda se vaya a devaluar más de lo que está, y nuestro trabajo, el trabajo de nuestros ciudadanos pierda valor, que nuestro trabajo valga menos que el del trabajo de un ciudadano que vive en otro país. Incluso hasta podríamos decir que el PLD conquistó el poder y se ha quedado en el poder en estos años porque ha mantenido la prima del dólar dentro de una franja aceptable. Yo creo que el valor de la moneda refleja el valor del trabajo de los ciudadanos. Sin embargo, esto ha sido de gran preocupación, ver el desplazamiento que ha experimentado la prima a partir de enero, de 40.7 a 43.10, donde llegó a posicionarse hace algunos días. Según lo hemos visto, esta alza ha sido producto de las medidas tomadas por el gobierno para reactivar la economía, que estuvo casi paralizada en el primer trimestre del año. Entonces nos preguntamos, ¿cómo enfrentar las crisis económicas y reactivar la economía si la entrada de flujo de dinero o la estimulación de crédito barato, como podríamos decir, va a presionar la prima del dólar, ya sea por el déficit acumulado, que sabemos que hay un gran déficit acumulado, y esto hará que suba la tasa de cambio y se desate un proceso inflacionario que socave el bolsillo de los dominicanos? O también nos preguntamos si estos son movimientos de ajustes normales y que la economía se tambalea y buscará pues sus propios ajustes, y si no debemos temer entonces a que el gobierno se le vaya de las manos esta situación. Yo quisiera comenzar con Ernesto. Ernesto, tú, como he dicho, los dominicanos, los ciudadanos nos preocupamos mucho cuando vemos estos movimientos, y lo he explicado así en palabras llanas porque al final esto es lo que vemos, que se nos deprecian nuestros salarios y pueden haber complicadas teorías de políticas económicas que manejen los economistas como ustedes, tanto a nivel nacional como internacional, un tinglado muy complicado de hilos, pero al final lo que el pueblo ve, lo que los ciudadanos y los televidentes están sintiendo, es que cuando van al supermercado ya con lo que hacían su compra, ya le alcanza para 4 cosas. Entonces, vamos ahora a llevarlo a ese nivel de ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? Veíamos en abril que teníamos muchas reservas internacionales, vimos que hubo este cambio de política de crédito barato, ahora vemos que ha sido revertido. No es solamente en nuestro país que ha pasado, porque también tenemos que estar conscientes que
ha sido un reflejo de la economía mundial. También los Estados Unidos ha tenido una política restrictiva en este momento. Explícanos un poco cuál es el efecto que va a tener esta política y por qué una medida de crédito barato. Organiza tus ideas porque te estoy preguntando muchas cosas en una, estoy consciente. No te preocupes. Pero vamos a tratar. Explícanos a los televidentes, pues, cómo funciona esto de la economía, de que estas medidas de aflojar y apretar la economía se puedan reflejar en el valor de la moneda y en nuestro poder adquisitivo de poder comprar más cosas o menos cosas. Sí, antes que todo, muchas gracias por la invitación, Mónica, siempre un gusto. Sí, yo creo que lo primero que tenemos, tú hablaste de dos cosas muy importantes, es el tema del impacto de las políticas públicas o el desenvolvimiento económico sobre los bolsillos de los dominicanos y en segundo lugar, la importancia de que algo en economía que sucede en algún sector o en alguna medida de política pública tiene impacto sobre el resto. Y aquí entonces yo digo que muchas veces que la economía es como el ajedrez, mueves una ficha y tiene un impacto en todo el tablero. Entonces creo que es importante ver esta perspectiva porque cualquier medida de política pública entonces tiene efectos sobre el desenvolvimiento de nosotros como ciudadanos porque en última instancia nosotros nos relacionamos a través del intercambio y entonces intercambiamos bienes, intercambiamos, digamos, vendo mis servicios de mano de obra y tengo una remuneración. Y entonces eso es importante y quiero resaltar estos puntos que tú haces. Un poco la pregunta sería, ¿cómo estamos? ¿Por qué llegamos aquí? Y entonces, y analizar un poco del punto de vista interno y externo, cuál es, cómo podemos ver un poco adelante y eso tal vez lo dejamos para después. Lo primero, yo pienso que debemos enfocar el tema del impacto en los bolsillos. ¿Qué sucedió en el año 2012 cuando en noviembre se aprueba una legislación que modifica el Código Tributario y lo hace incrementando tasas impositivas, impuestos, e introduciendo nuevas figuras impositivas que lo que impactó negativamente en los bolsillos de los dominicanos y en general un incremento de impuestos, de hecho el del año 2012, el incremento mayor en la historia de la República Dominicana. Eso entonces tiene un incremento en la estructura de costos en la economía. Entonces aquí lo vemos, si lo vemos del lado empresarial o de negocios, la estructura de costos de las empresas se elevan, implica entonces que el costo de hacer negocios y de poder competir, el costo se eleva de hacer negocios y la capacidad de competir de las empresas radicadas en República Dominicana se afecta a nivel internacional. Por un lado, y por el otro lado entonces el punto que traía a colación del impacto en los bolsillos. Entonces lo que vimos, de hecho desde CRES advertimos que una medida así va a tener un impacto importante en la actividad económica, iba a resentir la economía, digamos, la actividad económica iba a disminuir y advertimos adicionalmente de que eso iba a tener un impacto importante en los bolsillos de los dominicanos. Efectivamente, cuando se ofrecieron las estadísticas oficiales a principio de año, primero el primer trimestre, después el segundo ya para el semestre completo hasta junio, lo que se evidenció fue un impacto importante en la actividad económica y los tres sectores que más, digamos, impacto tiene a nivel de creación de empleos, que mueve la economía, digamos, construcción, servicio y comercio, se vieron afectados. Entonces, eso por un lado trae el impacto en la actividad económica, entonces la respuesta desde las autoridades fue un incremento del gasto público, por un lado, y por el otro lado, una política monetaria, es decir, desde el Banco Central reduciendo tipos de interés, tasas de interés, y poniendo a disposición nueva liquidez en el mercado. Bueno, esto básicamente es lo que desata, ya
habían procesos anteriores de presión del tipo de cambio desde noviembre, octubre, noviembre, luego a principio de año, luego en mayo, y entonces en mayo se toman las medidas y lo que sucede entonces es que ese crédito fácil y barato que se introduce en el sistema económico promueve digamos, cambiar los ahorros, porque a partir de ese momento los ahorros, el interés real ya se redujeron sustancialmente y ya llegaron a niveles negativos, lo que desincentiva el ahorro en moneda local, claro, en pesos. Claro. Entonces eso provocó un movimiento de ciudadanos hacia el ahorro en dólares. Y eso entonces pone la presión al tipo de cambio y cuando ya se ve, es obvio de que esa política no era sostenible, lo que hace que se revierte ese proceso. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Bueno, más adelante podríamos discutir qué hacer, cómo enfrentar este tipo de cosas, pero es un poco el análisis, el diagnóstico que nosotros hemos visto y aquí de nuevo los dos puntos que hacía inicialmente de cualquier medida de política pública tiene un impacto en el resto de la economía y segundo, cuál es al final lo que nos interesa, cuál es el impacto en los bolsillos de cada uno de nosotros y de todos los sectores. A esto se combina, debo decirte, en el contexto internacional, a partir de mayo, cuando en la República Dominicana se aplican estas políticas supuestamente para enfrentar esa disminución de la actividad económica, en mayo la política estadounidense de su Banco Central también cambia y cambia de tipos de interés muy, muy bajos. Ya se empiezan a dar señales, no medidas concretas, pero señales de que eso va a cambiar. Entonces lo que sucede es que en los mercados las expectativas influyen en las decisiones, las expectativas sobre el futuro influyen sobre las decisiones de hoy. Y entonces, eso es muy importante. Eso es clave porque el ser humano, fíjate, el ser humano actúa para alcanzar una mejor calidad de vida en el futuro. Actúa en el presente para alcanzar un mejor nivel de vida en el futuro y obviamente esas expectativas sobre el futuro influyen sobre las decisiones de hoy día. Entonces, y qué pena que no nos alcance el tiempo en el programa para analizar cómo las expectativas dominan totalmente los mercados. Pero ya es otro tema, sí. Pero es así. Bueno, el tema es que como el futuro es incierto, es decir, existe incertidumbre, el ser humano trata de obtener información y tratar de visualizar lo que pueda pasar en el futuro para tomar las decisiones hoy, prevenir cosas o aportar en su proceso de accionar, aportar para entonces alcanzar un mejor nivel de vida en el futuro. Bueno, has hecho un esbozo bien interesante de lo que ha pasado pues en estos últimos meses, 8 meses vamos a decir en el país, y antes de comenzar a dar opiniones de qué hacer y cómo va a repercutir, yo quería que los amigos pues estuvieran más o menos claros en cómo estas políticas monetarias influyen en cada uno de nuestros bolsillos, como Ernesto Selman ha explicado. Realmente todo influye y se ha hablado, no solamente ahora con esta última alza de la moneda, se ha hablado incluso de dolarización. Hace años incluso se ha venido en este mismo programa hablando de los partidarios de dolarización, y aprovecho el momento para decir que nada de estas políticas que ha explicado Ernesto se hubieran podido hacer si tuviéramos una economía dolarizada, o sea, no se pudieran haber aplicado políticas económicas que tiendan a equilibrar o no la economía. Resumiendo, porque yo sé que a veces cuando yo veo un programa de televisión, yo digo, caramba, pero si hicieran como un pequeño resumen, porque hay cositas que uno se le va cuando no son economistas. Sí. Y resumiendo, Ernesto ha explicado perfectamente cómo después de toda la modificación fiscal y los nuevos impuestos hubo una contracción de la economía. A esta contracción el gobierno pues reacciona bajando los impuestos e invirtiendo más en sus gastos de capital para que haya más construcciones, para que al haber más dinero en la calle, entonces este dinero se va a buscar más bienes importados y se puede devaluar el peso más. Entonces todo es un tirar y jalar bastante complicado, y todo esto ha coincidido, como él muy bien ha explicado, con una política de los Estados Unidos que también ha
pues se ha recogido. En algún momento, Ernesto y Miguel, yo quisiera que ustedes explicaran así muy brevemente, porque en televisión el tiempo es corto, por qué Estados Unidos pues ya está recogiéndose de emitir papeles de bonos del Tesoro, cosa que se ha hecho tanto en el pasado y se ha abusado incluso de esto, y cómo la economía más grande del mundo tiene más deuda que todos nosotros, y hasta qué punto llegará esta burbuja a inflarse de vivir, que los países vivan de la deuda. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y yo quisiera que en el segmento que viene conversáramos con Miguel Collado sobre este mismo tema, que él nos dé sus apreciaciones, y también, Miguel, que nos hables del tema de la educación. Se ha planteado un plan de educación que se va a hacer en los próximos días y quisiéramos saber cómo podríamos mejorarlo y qué es lo que plantea el gobierno. Así que no se vayan. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. La risa es innata al ser humano. No necesitamos aprenderlo. Cada vez reímos menos. Hace 50 años reíamos un promedio de 15 minutos al día. Actualmente, ese tiempo se ha reducido a 5 minutos, cuando la dosis recomendada debería de ser media hora. Muchas personas piensan, cuando lo consiga, seré feliz. Pero, ¿deberíamos, por tanto, esperar a reír cuando nos llegue la felicidad? La sonrisa es un elemento clave, importantísimo, para que alcancemos nuestras metas y logremos el éxito. A través de ella, reflejamos nuestra esencia y personalidad. Transmitimos una actitud positiva que nos refuerza ante uno de nuestros grandes frenos, el miedo, y nos abre puertas a la hora de entablar relaciones sociales en lo personal y profesional. Por tanto, es nuestra mejor tarjeta de presentación.
La risa y la sonrisa tienen innumerables beneficios en la salud, el bienestar y la actitud. Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa, teoría que se demostró científicamente cuando se descubrió que el cerebro libera impulsos eléctricos negativos un segundo después de comenzar a reír. Cuando sonreímos, nuestro cerebro genera endorfinas y descienden los niveles de cortisol y adrenalina, reduciendo nuestro nivel de estrés. Incrementa la producción de anticuerpos y nos ayuda a rebajar el temor, la angustia y la ira, ya que se produce un cambio de actitud mental. Un minuto de risa equivale a 45 minutos de relajación. La sonrisa nos ayuda a confiar más en nuestras cualidades. Influye en nuestra motivación y en nuestra predisposición. Los efectos de la risa se traducen en energía positiva que contribuye al buen estado físico y mental de las personas, así como al incremento de la alegría, la esperanza y el optimismo, que son motores necesarios en el desarrollo de nuestro ser. ¿Cómo puedes lograr sonreír más? Relaja tu estilo de vida y bájale a las preocupaciones. Equilibra tus actividades, haz cosas que te gusten, practica algún deporte, comparte tiempo con personas que aprecies, rodéate de gente positiva, cultiva tu optimismo, agradece todo lo que tienes, abraza, ya que el contacto físico mejora nuestro estado de ánimo. Disfruta de los ratos libres, enfoca tu atención en cosas bonitas y que te inspiren. Mira dentro de ti para conocerte mejor. Y como dijo Benjamin Franklin, la felicidad generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Por último, quiero compartirles un texto atribuido a Gandhi sobre el poder de la risa. La risa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quienes la dan. No dura más que un instante, pero su recuerdo a veces es eterno. Nadie es demasiado rico para prescindir de ella. Nadie es demasiado pobre para no merecerla. Da felicidad en el hogar y apoyo en el trabajo. Es el símbolo de la amistad. Da reposo al cansado. Anima a los más deprimidos. No se puede comprar, ni prestar, ni robar, pues no tiene valor hasta el momento en que se da. Si alguna vez se tropieza con alguien que no sabe dar una sonrisa, sea generoso y dele la suya. Nadie tiene tanta necesidad de una risa como el que no puede dársela a los demás. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Miguel Collado y Ernesto Selman nos acompañan esta noche y hablamos de economía, de la economía de nuestros bolsillos y cómo las medidas económicas que toma el gobierno y resultan del manejo de los sectores económicos afecta nuestra vida y el desarrollo del país. Hablábamos en el segmento pasado un análisis de cuál es el momento económico que vivimos en el país y le preguntábamos a Miguel sobre el pacto por la educación. El Pacto por la Educación es fundamental para el desarrollo económico y de cada uno de los ciudadanos en este país. ¿Y cómo se está llevando a cabo esto, Miguel? ¿Y cómo encuentras que la política económica ha resultado en la estabilización de la economía en este momento? Sí, bien. Gracias, Mónica. Como decía Ernesto hace un momento, en el país se implementó una reforma tributaria. Llamada reforma, nosotros entendemos que no debe llamarse reforma porque no fue más que una modificación o tocar 18 impuestos en República Dominicana, 7 figuras nuevas y 11 existentes que se modificaron a partir de lo que establece la ley 253-12. Ahora, uno entiende, y esto para hablar de lo que la última parte de tu pregunta, que debió haberse hecho de una forma diferente este ajuste, tomando medidas que, como en otros países se han tomado y como aquí mismo se han hecho y han sido exitosas para
llevar a cabo un proceso de ajuste después del gran déficit que tuvimos el año pasado. Primero, reducir los impuestos. Aquí lo hicimos, o reducir las figuras impositivas y eliminar algunas. Eso lo hicimos aquí en la década de los 90, con éxito para la economía como para las mismas recaudaciones del gobierno. Si es con este interés que se están haciendo estas modificaciones tributarias. Reducir el gasto, lo cual habla la gente de una, digamos, que se ha reducido el gasto, porque eso fue lo que se reportó en los primeros meses, que ha habido cierta austeridad, pero lo cierto es que se presupuestó 454.000 millones de pesos, que eso contrasta con los 447.000 millones que dice Hacienda, aunque el Banco Central dice que se gastaron más, pero de acuerdo a eso entonces estamos presupuestando gastar más, y lo que uno escucha a partir del gobierno, de lo que dice la declaratoria, es que el déficit presupuestado se va a cumplir. O sea que uno no ve que ese gasto va a disminuir. En realidad, el gasto corriente sí se ha incrementado en más de un 17% en lo que va de año. Entonces, volvemos. Repito, reducir los impuestos, simplificar el código tributario, verdaderamente tener políticas de austeridad y realizar reformas estructurales para reducir los costos en la economía, ser más productivo, generar más ingresos y, en consecuencia, generar riqueza, y que los niveles de pobreza disminuyan y mejorar el bienestar económico de la gente. Entonces, en esa última parte hay una serie de reformas que deben implementarse. Tal vez en otro segmento podemos abundar un poquito sobre eso, pero tú mencionas una muy importante que la sociedad dominicana ha entendido que es prioritaria y está relacionada con el tema de la educación. Lo primero que hay que decir es que en República Dominicana se ha venido incrementando el gasto en educación en los últimos años. Desde el 2006 al 2011, en términos reales, creció alrededor de un 65% el gasto en educación. Ahora bien, lo que uno ha visto es que las consecuencias de este incremento no se están viendo verdaderamente en la calidad del gasto medido por parámetros internacionales. Cuando me refiero a parámetros internacionales, hablo, por ejemplo, del índice de educación que compone el índice de desarrollo humano que calcula Naciones Unidas, el PNUD concretamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero también los índices que presenta el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Si uno ve esos índices, ve que han disminuido incluso algunos con relación al 2006, a pesar del incremento que ya mencioné en el gasto, y que la matriculación de estudiantes nuevos es inferior al ritmo en que se va incrementando el gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que por estudiante se está gastando más, o sea, están entrando a un ritmo menor al sistema educativo. Entonces, bueno, la sociedad le ha cedido gran parte de la educación, la responsabilidad de la educación al Estado. Se le ha pedido el 4%, en este año se han presupuestado unos 100.000 millones de pesos para ser gastados en educación. Si mal no recuerdo, unos 40 y tantos mil millones más que lo que se presupuestó el año pasado. Entonces, lo que uno ve en este sentido es que la sociedad civil está cediendo esta función. Uno esperaría que se tomen verdaderas medidas para hacerlo mejor, pero también no dejar de dar participación a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque esos 100.000 millones de pesos salen de, como tú decías ahorita, del bolsillo de todos nosotros. Entonces, ¿qué se ha hablado del Pacto por la Educación recientemente? Bueno, algo que preocupa es que el plazo para realizarlo, para llevarlo a cabo, concretizarlo, es decir, firmarlo de acuerdo al cronograma, son 90 días. En 90 días se pretende reformar la educación dominicana y uno ve, además de que el plazo es muy corto, es muy breve, la participación. Primero, no la tengo del todo claro por lo que he visto, pero sí me preocupa cómo podrá precisamente esta sociedad civil llevar a cabo una participación dentro de ese pacto para opinar y verdaderamente que se tomen medidas que mejoren la calidad del mismo. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que ahora hay un mecanismo, repito, es a través de Internet, a través de una serie de asociaciones, universidades que participarían. Cuando digo Internet es porque los padres y incluso dicen que los alumnos podrían participar, pero
Vamos, eso no es algo muy delicado. Son 100.000 millones de pesos solamente para este año, para que eso se haga así y tan apresuradamente. Entonces, Sí. digamos, se hace de esa forma en estos 90 días. ¿Y qué pasa luego con la participación de los padres dentro del sistema educativo? Sí. O sea, lo que queremos de verdad es acercar, o debiéramos querer acercar la educación a quienes toman las decisiones, a quienes aportan su dinero, que son los padres. Y debiéramos entonces estar viendo ejemplos de otros países donde han implementado reformas que acercan más la sociedad civil a la toma de decisiones diarias, como en otros países se han licitado escuelas, no necesariamente para fines de lucro, sino pudiera ser para instituciones que ahora mismo están suministrando educación, porque pudieran ser iglesias o pudieran ser sociedades benéficas, ONG que participen. Es solamente una idea, no somos expertos en esto, pero es una de las alternativas que debieran estarse discutiendo, o cómo hacer juntas en las que participen más activamente, o patronatos en que participe la sociedad civil en la administración de las escuelas. Es idea que debiéramos estar teniendo para acercar, repito, más a la sociedad civil luego de este proceso. O sea, es institucionalizarlo, que ellos sean partícipes de cómo estos 100.000 millones, solamente presupuestados para este año, se van a gastar y cómo mejorar entonces la educación de los hijos. La verdad, Miguel, es que tu preocupación es muy válida, porque esta conquista tan importante de nuestro país, que es ese destino de ese 4% del presupuesto por la educación, no solamente es importante que se destine, exacto, del Producto Interno Bruto. Lo importante no es que esté ahí, sino que se invierta de manera que podamos verlo nosotros. Correcto. Y si tú bien dices que estos informes internacionales han dicho que la educación no ha mejorado lo suficiente desde el 2006, hablando de que ya en esa época hubo un incremento sustancial de este presupuesto por educación, que ya hay tiempo, porque no estamos hablando del año pasado, porque son cosas que no se ven en un año, pues hay que tener cuidado. Y mucho más en una modificación que, como tú dices, será el corto plazo, será muy corto el plazo, y todos los actores que se necesitan no podrán participar. De manera que vamos a hacer un llamado tanto a la sociedad civil como al gobierno de que esto es algo que se debe socializar y deben de participar todos los actores importantes en este proceso, y que nosotros como ciudadanos nos empoderemos, como lo hemos hecho hasta ahora con este proceso de dar, destinar recursos para la educación. Nos vamos a ir a la pausa, y cuando volvamos vamos a hablar de la conveniencia de la transferencia de los 50 millones de dólares del Banco de Reserva al Scotia Bank, cómo esto modifica o mejora nuestra economía. Ernesto nos hablará sobre esto. Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD.
Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Bueno, en este segmento nos gustaría, Ernesto, Miguel, dejar claro y brevemente cómo nos influirá esta venta de, como dije en el segmento anterior, de la cartera de $500 millones del Banco de Reservas al Citibank. Y por otro lado, cómo es que funciona esta cuestión de la deuda de los $500 millones que también se pondrán en los mercados internacionales, y mucho se dice que ya estaba esta deuda en el presupuesto. ¿Cómo es que se calcula para nosotros los que quizás no nos fijamos tanto en lo que fue el presupuesto, que ya esto estaba dentro del presupuesto? Comencemos, Ernesto, con lo del Citibank. Sí, bueno, la venta de cartera de $500 millones del Banco de Reservas, nuestra estimación es que el grueso de eso va a ser deuda del gobierno al Banco de Reservas. El Banco de Reservas, fíjese, le ha prestado unos 1.300, casi 1.300 millones de dólares al gobierno dominicano, y eso sucedió en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, a diciembre del 2011, la cartera de préstamos del Banco de Reserva al gobierno era de unos 334 millones de dólares. Y a la fecha ya se acerca a los 1.300 y pico de millones. ¿Solo el Reservas? Solo el Banreservas. Porque también hay otros bancos que no tanto, pero también le tienen fuertes préstamos al gobierno. Bueno, otros bancos compran títulos de deuda del gobierno, pero no prestan dinero directamente. El Banco de Reserva representa el 98% de los préstamos del gobierno, del sistema financiero, sí, de la banca, al gobierno. El Banco de Reserva es prácticamente el único que presta dinero al gobierno directamente, y como dije, 98% de los préstamos de la banca al gobierno son del Banco de Reserva. Entonces, no puedo dejar de preguntarte, sí, ¿cuál es la diferencia de prestar directamente a que los otros bancos compran los títulos de deuda? ¿Se lo compran a Reservas? No, lo que hace Hacienda es que emite bonos. O títulos, claro. Sí, claro, emite okay. bonos, sí, y eso se adquiere en el mercado. Y es diferente porque, ¿qué sucede? Esto es mucho más líquido para los bancos. Puede ser revendido. Cualquier agente económico puede adquirir y vender esos títulos de deuda en el mercado secundario. Sí. Y entonces eso le da muchísimo más liquidez o capacidad de convertir un activo en efectivo, en ese caso con esos títulos de bono del gobierno. Esto significa entonces que es un préstamo más seguro, porque ahora ya el gobierno no va a estar directamente con el Banco de Reservas y ese pago pues ya no afectará la cartera de préstamos del Reserva, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista del Banco de Reservas, la importancia sería que podría desconcentrar el riesgo que tiene cuando tiene tanto préstamo un solo cliente, en este caso el gobierno dominicano. Es curioso porque aquí lo que se estaría haciendo es convirtiendo traspasando una deuda del gobierno a terceros. Sí.
Entonces, mientras antes era un banco del Estado prestándole plata al gobierno central, básicamente, ahora se estaría traspasando esa deuda del gobierno a terceros. ¿Van a subir los intereses? Posiblemente el sitio esté comprando un descuento, lo que implica que los rendimientos serían mayores. El tema aquí sería, si eso no es, no habría, y aquí en un punto de vista jurídico tal vez, no habría que someter eso, por ejemplo, al Congreso. En última instancia, lo importante y el debate debe centrarse en qué va a hacer el Banco de Reservas con esos 500 millones que está vendiendo de cartera. Porque si realmente... Lo va a volver a prestar. Lo va a volver a prestar Wow, al qué gobierno. peligro. Lo que estamos entonces haciendo es una capacidad de endeudamiento del gobierno sin tener que buscar aprobación congresional que constitucionalmente lo requiere. Si se vuelve a prestar ese dinero al gobierno. Si realmente se va a desconcentrar la cartera hacia un solo cliente, en este caso el gobierno, entonces tendría que buscar la forma de prestar esa plata a otros agentes que así económicos. sí sería, pues que no una doble deuda, porque si no sería una doble deuda. Se justificaría más porque entonces ya el Banco de Reservas no estaría, digamos, reduciendo el riesgo porque ya quitaría ese peso tan fuerte que tiene sobre un solo cliente, en este caso del gobierno dominicano. Bueno, y en relación a los otros 500 millones, que también son 500 millones, Miguel, que se están poniendo en los mercados internacionales, explícanos cómo es que esto estaba desde ya en el presupuesto y para qué van a ser destinados esta capitalización, que también me imagino que bajará la presión sobre la prima del dólar. Bueno, Mónica, lo que uno ha entendido es que el gobierno presupuestó unos 47 mil millones de pesos dominicanos para emitirlos en bonos. Entonces, para eso se emitió una ley a principios de año, para emitir, aunque la ley habla específicamente de 45 mil millones y tanto, es el monto, pero partamos de eso que estaba en el presupuesto que ya mencioné. Entonces, hay un monto que ha sido colocado de esa cantidad de dinero y hay una cantidad que resta aún por ser emitida. Entonces, lo que yo creo que ha faltado es un poquito de transparencia de parte del Estado y del gobierno en particular, decir, miren, inicialmente era tanto, hemos colocado tanto y resta exactamente tal cantidad, porque hemos hecho algunos cálculos y no nos da los 500 millones de dólares que se emitirían. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es cambiar de nuevo esa emisión que originalmente pensaba emitirla en pesos y internamente, y una parte remanente hacer la colocación internacionalmente a través de un bono de 500 millones, dicen si ellos. lo hacemos en pesos y lo hacemos al interior del país o si lo hacemos internacionalmente en dólares? ¿Qué ventaja? Bueno, porque si nos endeudamos en dólares es peor por la prima. Bueno, sí, también hay que ver los rendimientos internacionales todavía. El gobierno dominicano se permite tomar préstamos, es decir, emitir estos bonos, que no son más que un préstamo, a una tasa inferior a la que tenemos internamente. Ojo con esto, porque la tendencia es que estén incrementándose, como hablamos anteriormente, los rendimientos internacionalmente. Pero lo que nos han dicho es que esto serviría, no lo han dicho porque está en la misma proyecto de ley, de que esto serviría también para la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, lo que uno debe, la observación obligatoria en este sentido, es que debemos de perder la costumbre ya de estar haciendo emisiones con este objetivo. En esta ocasión es explícito, según lo que hemos visto, pero en el pasado, bueno, se ha hecho y la política ha sido mantener un tipo de cambio, como decimos nosotros, deseado y ayudar al gobierno en su financiación, obviamente, de estos déficits que han sido muy altos y estructuralmente ya están llegando a un punto de que debemos de reducirlo. Entonces, en realidad lo que debemos ver aquí es un poquito más allá de esta emisión. Claro, más allá de cómo puntualmente cada 6 meses o menos se van a estar emitiendo una serie de bonos para estabilizar la prima del dólar
en vez de cambiar un modelo económico a un modelo económico productivo. Que fomente las exportaciones. Sin dejar de ser una economía de servicios, pero tenemos mucho menos producción que hace muchos años. Entendemos el tema de la competitividad, pero como uno de ustedes dos apuntaba, cada día estamos siendo menos competitivos. Entonces, no solamente al exterior y para las exportaciones, para nuestra propia producción, hemos visto que cuando tiramos dinero a la calle, pues esto lo que hace es disparar las importaciones porque no tenemos aquí productos que compitan para nuestra propia economía, que es un mercado cautivo. Entonces, ¿en qué estamos? Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, pues ya vamos a ver la opinión de CRES, o sea, de ustedes, ante qué pasará al final de año en la economía de nuestro país. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura, si es de Popular mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine yo pago feliz, por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas, un mercado global y rápido, exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado.
terminar este programa, Ernesto, me gustaría, como te pregunté en el segmento anterior y a Miguel, pues, ¿cuál es el diagnóstico para los últimos meses del año y por qué, a pesar del crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana en los últimos años, se ha reducido realmente el nivel de los salarios real de los trabajadores, la calidad de vida no ha aumentado como se esperaba y hasta qué punto las políticas económicas tienen que estar directamente proporcional a la calidad de vida de la gente, que es lo que queremos, porque de nada nos vale el crecimiento económico si no mejoramos la calidad de vida. ¿Qué nos dicen ustedes como creen? Sí, mire, aquí hay muchos temas que entran en juego y uno de los temas, bueno, aquí hay primero, si para el crecimiento económico se están generando el empleo o los niveles de salario que uno esperaría. Aquí obviamente es importante determinar si realmente hemos tenido el nivel de crecimiento que se ha estado publicando. Nosotros, bueno, de la autoría de Miguel y mía, hicimos un trabajo en base a las estadísticas y esto lo encuentran en la página de cres.org.do. Y bueno, eso es un tema. Ahora, es importante, y aquí relacionándolo todo, la educación, el tema es que los salarios se relacionan con el nivel de productividad de cada persona y de cada empleado. Pero ese nivel de productividad está dado por su capacidad, su destreza, sus niveles de formación, educación para realizar trabajos en los procesos productivos. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de educación muy bajo, la productividad del trabajador va a ser baja y en consecuencia su salario, sus ingresos va a ser relativamente bajo. Entonces aquí relacionamos, fíjese cómo todo se mezcla. Entonces el nivel de educación es crítico básico, para los niveles de salario, porque es a través de los niveles de productividad que un trabajador puede obtener más o menos Déjame aclarar algo, Ernesto, y es que yo no me estoy refiriendo a que los niveles de sueldo deben de subir, porque esto es muy peligroso y hemos visto que cada vez que hay un aumento de sueldo, ese aumento de sueldo no da ni para lo que del sueldo anterior que tenían antes, sino con el mismo sueldo, ¿qué cantidad podemos adquirir? O sea, hay una reducción es el precio de la moneda. Aquí lo importante de nuevo, Mónica, es usted va a tener capacidad de negociar un mejor salario si usted es capaz de demostrarle al trabajador cuánto usted aporta en el proceso productivo. Si usted aporta más, usted va a poder negociar y el empleador va a estar dispuesto a pagarle más. Y esa capacidad de aportar más viene directamente proporcional de la educación y de la formación y de la destreza que se ha desarrollado en ese individuo. Entonces, aquí es importante, obviamente, la estabilidad monetaria es clave, obviamente, porque en la medida que no lo tienes, los niveles de ingresos reales se pueden reducir. Pero, de nuevo, el tema de formación, educación, es crítico para los niveles de productividad de los trabajadores y ese nivel de productividad es lo que le va a dar la posibilidad de mejorar sus niveles de ingresos, porque puede aportar más en los procesos productivos y puede exigir más y el empleador va a estar dispuesto a pagar más porque tiene mayor capacidad de aportar en el proceso productivo. De manera que en este programa, que a grandes rasgos hablamos de una política económica sumamente complicada del país y del mundo, llegamos a una conclusión muy sencilla. Y la conclusión es que mientras más educamos a nuestros ciudadanos, el país estará en capacidad de crecer y tener un crecimiento económico directamente proporcional al desarrollo de la calidad de vida de sus ciudadanos. Esto es necesario, pero no suficiente. Hay un conjunto de reformas estructurales que nosotros hemos estado provocando en la discusión de que hay que adoptar y es básicamente el espíritu y la reforma de los años 90, profundizar ese programa de reformas estructurales de la economía para que junto con el tema de formación y educación pueda entonces mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Exactamente, claro, porque el tinglado económico no es tan sencillo como parece. Gracias
a Ernesto Selman, gracias a Miguel Collado y a ustedes amigos, como siempre, invitarlos a sintonizar nuestro próximo programa, donde a través de las reflexiones, experiencias y análisis de nuestros invitados, aprendemos a conocer mejor este mundo nuevo, mágico y complicado que nos ha tocado vivir. Recuerde que puede volver a ver este programa los miércoles a las 2 de la tarde en CTV Canal 38. Hasta la próxima semana.